tarde, son las 12 en punto. Así que no sé cómo saludarlos. Muy buen día. Muy buen día. Uy, digo. Les quiero invitar a que abran sus Biblias en Juan capítulo 15. Quiero que leamos 2 versículos. Hoy vamos a avanzar un versículo. Y vamos a hacerlo, vamos a partir por el verso número 15 y luego vamos a leer el verso 11. Primero el 15 y luego el 11. Leámoslo juntos, ¿les parece? 1, 2 y 3. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Ahora el 11. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Estamos hablando sobre vida permanente en Jesús y este es el tercer sermón, ya el tercer mensaje. Y les quiero invitar a que podamos orar. Señor, te damos infinitas gracias una vez más por abrir tu palabra y recibir esta invitación de tu parte a considerar las verdades espirituales, las cosas esenciales de la vida que nos conectan contigo y nos ayudan a vivir con plenitud. Que tu palabra haga raíz en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Jesucristo marca una transición, hemos dicho. Una transición en aquello que Dios venía haciendo hasta antes de su encarnación y esta nueva era que Él ha inaugurado desde su encarnación, muerte y resurrección. Una era en donde hay un cambio en el trato, donde hay un cambio en la manera de acercarnos a Él, donde hay un cambio en la forma de vivir la fe. Eso lo retrata el autor de Hebreos muy claramente. Escuchen lo siguiente. Dice en Hebreos 10:20, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Es decir, a través del partimiento de su carne, que se tradujo en el rompimiento del velo del templo, por medio de aquello, y puesto que tenemos un gran sumo sacerdote por la casa de Dios, se abre este nuevo camino. Y por eso que dice el autor, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. La intención, el propósito de Dios es invitarnos a una relación estrecha de amistad con Él. Y ahora con Jesucristo eso es posible. Por esto que es un camino nuevo, un camino nuevo y vivo. Es muy interesante, si ustedes leen el Antiguo Testamento, que quien es figurado como el padre de la fe, es decir, Abraham, es la única persona que es retratada como un amigo de Dios. Busquen en la Escritura y ustedes se van a dar cuenta que Abraham es tratado como amigo de Dios. Y Abraham era el padre de la fe. Es nuestro representante primero, por decirlo así, de los bienes que se consiguen a través de la fe. Y lo que conseguimos a través de la fe y lo que Abraham vio y lo que Jesús trae es que tú y yo podemos hoy día estar conectados de tal forma a Dios por medio de Jesucristo que toda su plenitud, toda su vida, la vida de la Trinidad, la vida del Dios que es una comunidad, fluye desde Jesucristo hacia nosotros en la persona del Espíritu Santo. Esto es maravilloso. Esto no fue nunca antes visto. Que personas normales, que personas pecadoras, que tú y yo tengamos hoy el privilegio de entrar en una relación con Dios en donde Dios te revele lo que Él tiene en su corazón. Es una nueva era.
y al parecer una nueva era poco explotada. No hemos sabido beber de lo hermoso y pleno que es esto. Un camino en donde Dios quiere manifestársenos y llevarnos a andar con Él. Jesús en Juan 15 dice que el ambiente en donde esto ocurre es un ambiente en donde nosotros permanecemos en obediencia y en amor. Y el autor de Hebreos, como si hubiese leído Juan, nos dice que esta dinámica, esta plataforma de amor y obediencia es acercándonos con un corazón sincero, con plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado, habiendo declarado a Jesús como tu Señor y Salvador, y esto viene con una segunda patita, y nuestro cuerpo es lavado con agua pura. Es decir, esta simbiosis entre declarar a Jesús públicamente en el acto de la profesión de fe o el bautismo, que implica también una regeneración que ocurrió en ti y que te introdujo dentro de la familia de Dios, y hoy día tú puedes relacionarte con Dios con intimidad. Hemos sido enseñados en nuestra cultura chilena, que fue predominantemente católica, y seguramente de los otros hermanos que también vienen de otros países donde también predominaba el catolicismo, hemos enseñado a relacionarnos con Dios como algo distante, como algo en donde tenemos que cumplir ritos para intentar obtener alguna sonrisa y algún bien. Pero Dios en Jesús nos trae una profundidad de relacionamiento. Y te quiero invitar a reflexionar si has gozado, si te has aprovechado de esto. Porque esto tiene implicancias maravillosas, maravillosas. Y la primera implicancia maravillosa, que es descrita aquí como un fruto, que la tratamos de la semana pasada, hoy vamos a tratar de la segunda. Pero la primera, de la cual nosotros hicimos referencia, es que esta amistad produce una intensa vida de oración. Y una vida de oración en donde los propósitos de Dios, a través de su palabra, son impregnados en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra alma, y eso se traduce en un clamor que resuena y está en armonía con lo que Dios quiere, de forma que entramos en una dinámica en donde Dios responde positivamente a nuestras oraciones. Es eso lo que Jesús nos está planteando como una posibilidad cierta. Y quiero que lo pienses como algo cierto, porque así es cierto. Es por eso que Juan, o Jesús, en Juan 14, nos dice muy claramente, dice que, perdónenme, voy a buscarlo acá, déjame si lo anoto aquí. Vamos a Juan 14. En verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. El modelo de Juan 15 es Jesucristo. Jesucristo es el modelo por excelencia de una relación íntima con Dios. Es por eso que siempre Él se coloca como parámetro. Dice que debemos permanecer como Él permanece. Debemos amar como Él ama. Él se mantiene siempre en obediencia. Y dado que Él se va con el Padre, Él nos deja a nosotros en la compañía de su Espíritu, para que ahora nosotros encarnemos y se haga vida en nosotros su personalidad, su carácter, sus valores, su esencia. Tome posesión de nosotros, en nuestro cuerpo, con nuestras formas, con nuestras características, y de esa forma traduzcamos hacia el mundo su vida, la vida de Dios en medio nuestro. Es por eso que en Juan 15 ustedes van a encontrar lo siguiente. Dice que el Señor tiene como propósito que nosotros demos mucho fruto. ¿Pero por qué mucho fruto? ¿Será que Dios nos quiere transformar en gente trabajólica? Parece que no. Parece que no va muy bien por ahí. Si ustedes ven el verso número 8, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto. ¿Ya? ¿Y para qué? Y así prueben que son mis discípulos. El tema está en el siguiente. La vida de Dios debe manifestarse en tu existencia. Y en la medida que esa vida de Dios se manifiesta en tu existencia,
los frutos comienzan a aparecer. ¿Cuál es el fruto? El carácter de Cristo forjado en ti. Y el carácter de Cristo forjado en ti da testimonio de que eres de Él. Que reconozcan que ustedes son mis discípulos. Dios tiene la intención de que tú seas reconocido en tu medio como alguien que le pertenece y camina con Él. Quieren saber que Bastián, que Isidora, que Javiera, que cualquiera de ustedes que está hoy día sentado acá, le pertenece a Dios, que está en comunión con Él, que el corazón palpita al mismo ritmo, que te importan las mismas cosas, y de esa forma tu conversación, tus anhelos, tus sentimientos van a expresar lo que Dios tiene en su corazón. Es por eso que la iglesia es llamada el cuerpo de Cristo, porque a través de la iglesia Dios ejecuta su voluntad, ejecuta aquello que Él tiene en su corazón. La iglesia está llamada a ser una expansión de aquello que Dios tiene en su corazón. Y eso solo es posible en la medida de que todos nosotros entendamos de que hemos sido llamados a una plenitud de comunión con Él. Decantemos esa idea, porque es maravillosa y tiene consecuencias en tu vida que tú estás hoy siendo desafiado a poder vislumbrar y abrazar. A vislumbrar y abrazar. La vida de oración es una de las primeras cosas que ya hemos comenzado a tratar la semana pasada. Pero hay una segunda cosa que hoy día que me quiero detener y tiene que ver con el gozo. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Si Cristo ha de ser forjado en nosotros, entonces lo que a Él lo motivaba, lo que llenaba su corazón, debe llenar el nuestro. De alguna forma, tus anhelos, tus ideales, tu centro de vida, lo que te impulsa y te mueve, lo que te levanta cada mañana, debe dejar de ser lo que a ti te importa y debe comenzar a ser lo que a Jesús le importa, lo que está en su corazón. Una metamorfosis ocurriendo en nosotros. Como les decía, Cristo forjado en nosotros. Y esa es la oración, y eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que quiere en nosotros, impregnarnos de gozo, que mi gozo esté en ustedes. Y quiero que profundicemos en esto. Miren qué interesante. Dice Lucas 10:21 lo siguiente. En aquella misma hora, tratemos de entender este gozo, de qué estamos hablando. En aquella misma hora, se regocijó en el Espíritu. Jesús se regocijó en el Espíritu. Tratemos de entender qué es esto de que el gozo de Él esté en nosotros. ¿Cuándo fue que Jesús se regocijó? ¿Cuándo los evangelios, las escrituras nos muestran que Jesús está vibrante de alegría y de gozo? Uno de los ejemplos es Lucas capítulo 10, verso 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Cuáles cosas? Estas cosas las guardaste, las escondiste de los sabios y se las revelaste a estos niños. ¿Cuáles son esas cosas? ¿Cuáles son las cosas? Y ahí necesitamos entrar en el texto. Abran en Lucas 10 para que tratemos de entender esto que está ocurriendo acá, porque dice respecto de lo que Jesús quiere hacer en ti y en mí. Y fíjense, como primera cosa, que pareciera ser que el gozo que Jesús quiere desarrollar en nosotros por medio de su Santo Espíritu no parece ser cosas del tiempo presente. Jesús está alegrando por algo que Dios ha revelado, que no es de este mundo, en el corazón de unos pequeñitos. Y eso a Jesús lo llena de alegría. Entonces pareciera que ese gozo no tiene que ver con lo que tú partiste en tu vida soñando y anhelando. Pareciera ser.
Pareciera ser que es otra cosa. Veámoslo en perspectiva. Verso 17. Lucas 10, 17. Y parto desde allí. Los 70 regresaron con gozo. Miren qué interesante. Los discípulos están con gozo en el corazón, diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Mayores cosas que estas harán, dice Jesús. Entonces imagínate tú que estás en un contexto en donde estás viviendo la vida en misión con Dios y Dios se manifiesta con poder en tu vida. Y tú estás contento porque estás viendo que el Señor responde a tus oraciones, que el Señor te protege, que el Señor te ampara en la medida que tú vas avanzando y haciendo su misión, cuando predicas su palabra, cuando la vives, cuando decides abnegarte por Él y Dios empieza a hacer cosas y te alegras por eso. Y Él les dijo: yo veía a Satanás caer en el cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad para pisotear sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada les hará daño. ¡Wow! Sin embargo, no se regocijen en esto, de que los espíritus se les sometan, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Sino regocíjense en que sus nombres están escritos en los cielos. El gozo que Jesús quiere producir en nuestro corazón no tiene que ver con cosas de este mundo, pero tampoco tiene que ver con las experiencias que se derivan de la vida incluso de obediencia a Dios. Hay un nivel más alto todavía. Y ese nivel tiene que ver con un entendimiento profundo en tu corazón de lo virtuoso y rico que es estar conectado a Dios en Cristo y de que tu nombre esté escrito para la eternidad. Parte 1. Por eso que hablábamos en varios sermones atrás que la oración de Pablo es esa, que entendamos el amor de Dios. Porque allí radica toda la fuerza para tu ser. Allí radicaba la fuerza de Jesús en su identidad como Hijo de Dios. Eso lo movía, eso lo llevaba adelante. Y Dios quiere que en nosotros eso penetre como un taladro percutor, y te rompa por dentro y te impute todo este sentimiento y esta convicción, que tu mente se renueve en entenderte como parte de Él, una extensión de su gracia, en la presencia del Espíritu Santo en tu corazón. Pero no para allí. Y ahí vino el verso 21, ese que leímos primero. Después de esto es que él dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios y inteligentes y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue tu agrado. Y ahí sigue: todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre. Y miren acá: ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¿Cuál es el gozo más grande de nuestra vida a la cual hemos sido llamados? Entender quién es el Padre, entender quién es el Hijo y entrar en una relación con ellos. Es la posición más alta de toda la existencia. No hay una posición más alta en toda la tierra que ser hijo de Dios, que ser una hija de Dios, que estar conectado a Él, que mirar dentro de la intimidad y conocer su corazón. La pregunta es si lo hemos disfrutado, si hemos sacado ventaja de aquello que ya está para nosotros. El camino está abierto y Jesús nos llama a entrar para que el gozo empiece a brotar y salir por todos lados. Por eso les dice, volviéndose hacia los discípulos, verso 23, les dijo aparte: dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Porque él está hablando de que, perdóname, me salté una parte, porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. ¿Por qué? Porque el Señor se manifestaba poco a poco, progresivamente en la antigüedad. Nadie tenía una visión completa de lo que Dios iba a traer. Y ahora en Jesucristo esto se nos revela. Por eso que nosotros, los más pequeños en el reino de los cielos,
somos más grandes que todos los profetas que nos antecedieron. Porque toda la revelación hoy día se nos da para que nosotros la contemplemos y entremos en ella y la podamos vivir. Entonces, ¿qué está hablando Jesús? ¿Qué es lo que ellos no vieron? Allí está el centro de lo que Jesús quiere para nosotros. Y el autor de Hebreos lo percibió. Miren cómo lo coloca. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿quién? Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Que mi gozo esté en ustedes. Un gozo que inspiró a Jesús a menospreciarse a sí mismo, a menospreciar el oprobio, la angustia, la adversidad y a proyectarse hacia adelante. Un gozo que no está aquí, que viene del cielo y es un regalo a nuestro corazón. Entonces, esto tiene relación, fíjense ustedes, con los ojos de la fe, con ver la vida con los ojos de la fe, ver las realidades futuras como estando realizadas ya en tu vida. Vamos a ampliar aquí, hagamos un zoom in y entremos un poco en el bosque para que veamos esto más funcionando. Miren cómo esto funciona. Que mi gozo esté en ustedes. Veamos cómo esto estaba funcionando. Dice el mismo autor de Hebreos: por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa. Noé no veía nada. Noé no entendía mucho. Noé no era consciente de todo lo que ocurría a su alrededor. Pero ¿qué ocurrió? Él fue apercibido respecto de cosas que aún no se veían. Y eso lo llevó a un temor reverente que a su vez lo llevó a construir un arca, muy seguramente para la risa de todos sus contemporáneos. Por muchos años duró la construcción del arca. Pero Noé tenía un gozo imputado en su corazón que lo llevaba a vivir esta vida. Ampliemos aún más. Mira lo que dice más abajo. Por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú aún respecto de cosas futuras. El gozo puesto delante de él, aún por cosas futuras. El gozo de Jesús en nosotros tiene que ver con contemplar la eternidad como ya realizada hoy en nosotros. Todos estos murieron en fe, dice el autor de Hebreos, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptando con gusto. Muy parecido al gozo, ¿no? Aceptando con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver, pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Entrar en un sistema de vida en donde los bienes espirituales me alumbran la vida, donde los puedo percibir nítidamente, y eso me lleva hacia adelante en la construcción de mi día a día. Me inspiro en aquello, me muevo por aquello. Que mi gozo esté en ustedes. ¿Qué mantuvo el ministerio de Jesús tanto tiempo? ¿Qué lo ayudó a levantarse cada mañana? A convivir con tantas multitudes, con tantas necesidades, con tanta carencia, y estar siempre dispuesto, y tener siempre una palabra de ánimo, y tener siempre una compasión, siempre una empatía, resistir el oprobio de los fariseos, de los escribas que lo acosaban constantemente, y por sobre todas esas cosas, toda la confabulación satánica que existía en contra de su existencia. ¿Qué lo mantuvo en pie? ¿Qué lo mantuvo con gozo? La visión de aquello que él estaba construyendo en el futuro como una realidad presente. Miren, dice Jesús, era tanto así que dijo: nadie me quita mi vida, sino que yo de mi propia voluntad la entrego. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Por qué Jesús podía enfrentar esto? Porque él veía la posibilidad cierta de que él tomaría su vida de vuelta,
aunque pasara por el oprobio y la ira de Dios. La palabra empeñada, la realidad de la promesa, del plan de Dios, era una realidad en su corazón. Y él, como representante de la humanidad, como el segundo Adán, se abrazó de aquello y enfrentó la tempestad de la oposición, teniendo en vista lo que venía por delante. Isaías 53 lo previó. Isaías en el capítulo 53 lo previó y dice así: pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, como Él ofreció su vida para obtener el perdón de pecados. Verá su descendencia, prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Y fíjense qué importante acá: después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. El gozo de Jesús en nosotros es que se produce en nosotros tal convicción existencial que estás capacitado para enfrentar cualquier circunstancia con tal de obtener aquello que se te ha prometido en el futuro. Eso es lo que produce cristianos fuertes. Por eso que también el autor de Hebreos dice que Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Él escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. Consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. ¿Qué es lo que Jesús pide cuando dice que mi gozo esté en ustedes? Que seamos movidos de la misma forma. Él era movido por el gozo que estaba delante de él. Moisés fue movido por el gozo que estaba delante de él. ¿Puedes describir eso que está delante tuyo? ¿Qué es lo que Dios te está prometiendo? ¿Qué es lo que Dios nos está prometiendo? ¿Por qué debemos vivir? ¿Cuál es la patria celestial que anhelamos? ¿Cuál es esa ciudad? ¿La contemplas? ¿Te anima? ¿Te inspira? Esto es lo que Dios quiere producir en verdaderos discípulos. Estos son los verdaderos discípulos, aquellos que abrazan esta esperanza, aquellos que claman por esta esperanza, aquellos que cultivan esta esperanza. ¿Qué nos abate a nosotros? ¿Qué nos quita la alegría? O de otra forma, ¿cómo construimos nuestra definición de gozo y de bienestar? Porque que el gozo de Jesús sea puesto en nosotros implica necesariamente que nuestros gozos, nuestros pequeños gozos, nuestros mediocres gozos sean desplazados. Incluso nuestras mediocres excusas. Jesús, como el segundo Adán, viene a manifestarnos a nosotros que es posible vivir con alegría aún en las peores circunstancias. Es una realidad posible. Algunos factores rápidos. Muchos de nosotros nos podemos excusar en que hemos heredado una naturaleza, una condición que nos deprime, que nos angustia, que nos entorpece, que nos limita. Dicen las estadísticas que hay hasta entre un 40 y 50% de riesgo de desarrollar depresión desde el punto de vista de la herencia genética. Hay personas que podrían decir lo siguiente: ese gozo que usted está hablando, pastor, no es para mí, porque yo tengo depresión endógena. Y esa depresión endógena hace que yo esté triste. Y no puedo salir de eso. Y me abate. Es una condición. Pues bien, como existe la depresión endógena, existen también las malformaciones. Existen también ciertas tendencias del corazón que también son hereditarias. Y el mensaje de Jesús es que tenemos que darnos por vencidos entre ellos. Claro que no se trata de apuntar por el dedo y decir: oh hermano, como estás deprimido, mira tú qué débil eres. No, nada que ver. Pero esto sí tiene que ver con que delante de ti alumbre la verdadera posibilidad
de que Dios puede darte la condición de vivir con gozo aún en esas circunstancias. El punto es si eres capaz o si estás dispuesto a abrazar eso como una verdad para tu vida. Porque lo comúnmente que yo veo cuando hablo con personas que me dicen eso es que están prácticamente sentenciados. No hay ninguna posibilidad. Así nací. Y dependo de mis pastillas. Y hay que medicarse, hasta tengo mi psiquiatra personal que debe estar viéndome ahí por las cámaras, que me tiene medicado, ¿ah? Me tiene con unas pastillitas todavía en un tratamiento. Pero el punto no es ese, el punto no es si tomas o no pastillas, no tiene que ver con eso, es, ¿estás abierto en tu corazón, en tu estructura humana, a aceptar de que Dios te puede llevar a vivir sobre aquello? ¿Puede el gozo puesto delante de ti sacarte de esa posible depresión? ¿Sacarte de ese posible estado? Si Dios puede alegrar a una persona que le falta una de sus extremidades, que vemos muchos casos, personas que han perdido la vista, ¿no podrá Dios traerle alegría a una persona que tiende a estar deprimida? ¿No será el Evangelio suficiente para aquello? ¿No será el poder del Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos capaz también de levantar la alegría en una persona que alega estar todo el tiempo bajoneada? Te quiero invitar, en el nombre de Jesús, a considerar esto como una posibilidad cierta para tu vida y tu corazón. Dios es capaz, Dios quiere aquello. Dios quiere que su gozo esté en ti. Esto no es una promesa para la gente sana. Dios le está hablando a discípulos carentes, gente inconstante, personas pecadoras, gente falible. Y a ellos les dice, es posible, mi gozo en tu corazón. Pero también aparte hay factores psicológicos, hay traumas emocionales o físicos en la infancia o en etapas de la vida adulta que de repente nos turban también. Estrés crónico, estrés laboral, financiero o interpersonal, cosas que nos atormentan, personalidades que nos tienen chatos de repente y queremos salir de esos sistemas y no sabemos cómo escapar y esas cosas nos abaten. De repente la baja autoestima o la autocrítica excesiva, cuando te miras y todo el tiempo te encuentras deficiente, que las cosas no son como tú querías y que no alcanzas el alto o el ancho que la sociedad te impone. Entonces te miras a ti mismo y te abates y no quieres continuar. No quieres salir de tu casa, quieres mantenerte encerrado, no quieres reunirte con público, no quieres que nadie opine de ti. Te sientes atemorizado. Factores socioeconómicos, te encuentras muy pobre, te encuentras de repente muy carente, que no tienes las cosas que esta sociedad te impone para entonces estar en un estándar que te permita de alguna forma parecer bien delante del resto. El desempleo o la falta de acceso a los recursos. ¿Cuánta depresión y cuánto desánimo trae a una persona estar por largos meses desempleada? Incluso padecer de algún tipo de salud mental y tener que ser derivado a un tratamiento de un especialista por largo tiempo. ¿Es posible que el gozo de Jesús se instale en estos corazones? Es posible. Es posible. Es posible. Es posible que tú estés desempleado por largos meses y aún así conservar en tu corazón la certeza de que Dios no te desampara. De que como Jesús fue amparado por Dios y no le dejó estar a merced de sus transgresores, sino que lo mantuvo en pie, asimismo es posible que tú tengas en tu corazón la certeza de que Dios no te ha abandonado y que hay una patria que tú anhelas, que está adelante, una ciudad por venir que ha sido prometida para ti, para vivir, mirándola ya, abrazándola desde ahora y teniendo alegría en tu corazón. Me acordé de la historia de un misionero que se llama Richard Wurmbrand. Búsquelo por ahí, está en español, se llama Torturados por Cristo, el libro, en la biografía de él. Una persona rumana que vivió en la época anterior a la cortina de hierro, en una Rumania comunista, en donde esa expresión del comunismo llevó a una persecución de los cristianos atroz, tormentosa, en donde habían burlas, vejámenes, en donde las personas eran muertas, donde eran abofeteadas. Él era un pastor en aquella época, una persona que se había convertido, y él fue entregado y él fue preso por toda la época del gobierno comunista en Rumania en aquella época. Él escribía cartas alentando a las personas, se juntaba con los cristianos a escondidas a alabar a Dios, pero un día él fue soltado, lo sacaron de allí,
Fue uno de los pocos prisioneros que escapó a la tortura y al asedio comunista de aquella época. Y fue a vivir a Estados Unidos. Y en Estados Unidos él escribió que no hubo nada más triste en su corazón que ser liberado de las garras del comunismo y ser puesto en una sociedad capitalista. Y la pregunta es ¿por qué? Dice, porque yo, allá en prisión, alababa a Dios con fervor con mis hermanos. Descubrí el verdadero amor cristiano, la verdadera fraternidad, porque lo único que nos movía y nos levantaba cada día era la certeza de que nuestro Salvador vive y que Él nos tiene en su presencia y que un día nos llevará con Él. Pero el llegar acá a Occidente me tiene deprimido. ¿Por qué? Porque los cristianos no valoran lo que Jesús consiguió en la cruz. Están tan llenos de cosas materiales, están tan llenos de placeres, tan llenos de distractores, que no consiguen ver al Jesús escondido detrás de aquello. Entonces Dios a veces nos llena de problemáticas para que Él pueda aparecer como más glorioso, porque que el gozo de Él esté en nosotros significa entonces que ningún placer en tu corazón puede sustituirlo a Él. Si Moisés consiguió decir que no a los placeres temporales del pecado, es porque los placeres eternos tomaron un lugar más valioso en su corazón. Jesús quiere que esa intención, que esa intensidad esté llenando tu corazón, te esté redefiniendo. Es el propósito, que des mucho fruto. Esta es la voluntad de Dios, que den mucho fruto, que permanezcan en mí para que den mucho fruto y el mundo pueda ver que ustedes son mis discípulos. Han sido puestos para dar mucho fruto y el que no da fruto es cortado y echado fuera. No hay alternativas en la vida cristiana. O nos entregamos a Dios para intensificar nuestra relación con Él y disfrutarla de concho, o estamos acostumbrándonos a una vida mediocre que da como resultado un temor ante el juicio de Dios. Dice el autor de Hebreos que si nosotros insistimos en pecar, nos exponemos a una horrible expectativa de juicio. ¿Por qué? Porque el único sistema virtuoso en donde nuestro corazón es nutrido es el sistema en donde permanecemos en amor y obediencia a Dios y nutridos por el sacrificio de Cristo. Ese sistema produce en nosotros una noble certeza del futuro y nos permite atravesar todas las circunstancias. Pero si nosotros nos mantenemos fuera de la santidad, fuera del sistema de vida con Dios y vivimos para nosotros, para agradarnos, para vivir en el sistema del mundo, estamos lejos de la plataforma que el Señor nos ofrece para que Él se manifieste en nuestra vida. No va a ser posible que eso ocurra. Y entonces este gozo nunca va a poder penetrar tu corazón y llevarte a caminos más altos. El salmista dice que Él le dio al Señor la posibilidad de caminar por lugares altos. Él dice, Él me hace caminar por lugares altos. Él está hablando de caminar sobre las circunstancias, de caminar sobre el sentido de injusticia que este mundo te da, de caminar por sobre las cosas que este mundo te dice que debes tener y que debes obtener para ser una persona feliz. Pero para ello debes mirar a Jesús como el tesoro escondido que tu vida necesita. El libro de Hechos, y con eso termino, nos cuenta la historia de Pablo y Silas. Ellos han sido encarcelados, están en lo último de la prisión, han sido encarcelados por seguir a Jesús, están sufriendo, y en medio de eso, ¿qué es lo que ellos hacen? Cantan himnos. Cantan himnos. Se recuerdan de las canciones, se ponen a entonar himnos en medio de la noche, se alegran de su condición, se alegran de la tortura, porque son dignos ante ellos, han sido tenidos dignos de sufrir por causa del nombre de Jesús. Y eso da como efecto un respaldo de Dios que genera un terremoto en donde sus cadenas se cortan y ellos, en vez de salir corriendo, evangelizan a los presos. Es una forma de vivir completamente distinta a la que se nos pinta como la más deseable. Y yo, como tu pastor, en el nombre de Jesús, quiero pintarme para mi alma y para la tuya que no hay nada más deseable que Jesús. No hay nada más deseable que vivir conforme a su palabra. No hay nada más deseable que ser perseguido por su nombre. No hay nada más deseable que sufrir por el nombre de Jesús. Pero tenemos que deshacernos de nuestros juguetes para abrazar la realidad completa que es Cristo. Y que ese gozo esté en nosotros y nos guíe y nos impulse. Amén. Vamos a orar. Señor, tu deseo, no el mío, es que tu gozo esté en nosotros.
Tú quieres una iglesia vibrante. Tú quieres una iglesia gozosa. Una iglesia que no se justifique a sí misma. Una iglesia que no ponga como escudo las cosas malas que ocurren. Creyentes que no se disculpan por las malas circunstancias, por el mal momento financiero, por el mal momento de salud. Tú buscas creyentes que se levanten y clamen a ti y te honren desde allí, desde el fondo del Seol, te abracen, levanten sus manos a ti y proclamen tu nombre. Señor, genera ese tipo de creyentes en nosotros. Genera en nosotros, con tu Espíritu Santo, nueva vida, infunde verdadero aliento en nosotros. Rescátanos de nuestra vana forma de vivir. Eleva nuestra forma de vivir, que te abracemos, que te anhelemos. Y pedimos perdón, Señor, ¿por qué no? Por no ver, por no entender, por no apreciar lo suficiente. Tú das gracias, Señor Jesús, porque estas cosas maravillosas fueron reveladas a los pequeños. Esos pequeños somos nosotros. Somos nosotros. Nosotros no somos gente grande. No somos nosotros sabios y entendidos. Nosotros somos gente pequeña, gente la cual necesita tu gracia, gente que necesita tu aliento, gente que necesita tu socorro. Eleva nuestra alma para confiar en ti. Eleva nuestro espíritu. Eleva nuestra condición, nuestra mentalidad para tenerte como lo más bello que puede impulsar nuestra vida. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a